Me toca hablar acerca de los mitos y realidades sobre el uso médico de la cannabis en la Semana Mundial de las Enfermedades Mitocondriales. Mi nombre es Alión Casitlalipe Ángeles Moreno y agradezco enormemente a los organizadores de esta Semana Mundial por haberme invitado a participar en las conferencias y muy especialmente a Becky Edith por su entusiasmo y organización. Para hablar sobre cannabis, es importante entender que para que cualquier sustancia exógena tenga efecto en nuestro organismo, es necesario contar con receptores a estas sustancias. Es decir, que la sustancia exógena se parezca a lo que nosotros producimos endógenamente. De tal forma que hace algunos años se ha descubierto que cada uno de los mamíferos y en particular el humano cuenta con un sistema llamado sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide produce compuestos químicos que en su estructura, o por decirlo de una manera muy sencilla, físicamente se parecen a los componentes de la planta del cannabis. ¿Por qué quiero llegar a esto? Pues porque es necesario entender que el cannabis tiene efectos farmacológicos en el organismo porque nosotros como humanos contamos con receptores a las sustancias químicas de la planta. Las sustancias que nuestro organismo produce de manera normal se le llaman endocannabinoides y uno de ellos se llama anandamida. Su nombre proviene del sánscrito, que significa ananda, paz interior. Es decir, cuando se empieza a descubrir el placer, se tiene que intentar investigar qué sustancias dentro de nuestro organismo nos causa placer, paz interior, felicidad. Y hay neurotransmisores que son los responsables de estos o de estos sentimientos. Uno de ellos es la anandamida, que se conoce como un endocannabinoide. Y físicamente o estructuralmente se parece a uno de los componentes de cannabis. La anandamida es esta molécula que les presento. Químicamente, ustedes la verán, este es su físico, su forma de ser. Y esta, que pongo acá arriba, es uno de los componentes de cannabis, el famoso tetrahidrocannabinol delta 9. Sí, el THC. Esta sustancia a la que muchos han prohibido por su efecto psicoactivo. Pues si ustedes analizan, la anandamida se parece en esta parte al THC. ¿De dónde? Ustedes se dirán, pues aquí está. Esta parte es la que se parece químicamente a la anandamida y por ello es que pueden tener efecto farmacológico. Otro endocannabinoide, es decir, otra sustancia que nosotros como humanos producimos de manera natural y que tiene efecto en estos receptores endocannabinoides, es el 2-AG, que también se parece químicamente a un cannabinoide, es decir, a una sustancia que es parte de la planta de cannabis. Cannabis es una planta muy conocida. Se cuenta con una planta macho, una planta hembra y en la planta hembra, en las flores, principalmente en los tricomas, es en donde se concentran los cannabinoides, es decir, las sustancias químicas que tienen efectos farmacológicos de la planta. Quiero llamar la atención en un dato curioso. Cannabis es una planta que más o menos en 1916-17 se prohíbe no solo su consumo o su uso, sino también la investigación acerca de la planta. La planta desde hace
muchos millones de años se ha utilizado médicamente hablando. Sin embargo, por cuestiones políticas y económicas, se prohíbe su uso, porque no solo se usaba para cuestiones médicas, también se utilizaba para hacer ropa, fibras, resinas, aceites, harina, pero a partir de 1917-18 se prohíbe su uso y sale de toda la literatura habida y por haber, y obviamente se detiene la investigación y los avances científicos para conocer sus mecanismos de acción. El dato curioso que quiero señalar es que la morfina y la cocaína, por ejemplo, se aislaron hace 150 años. Y a partir de que se aíslan, se empieza a analizar a cada una de estas moléculas y definir cómo interaccionan en el organismo y pueden tener sus efectos farmacológicos. Sin embargo, cannabis, a pesar de tener alrededor de 20 millones de años utilizándose en el mundo como medicina, se detiene su investigación y es hasta 1960 que se descubre o se define cómo era estructuralmente hablando uno de los principales componentes de la planta, el THC. ¿Esto por qué es importante conocerlo o analizarlo? Porque implica que tenemos 150 años de atraso en saber los mecanismos de acción para explicar cada uno de los efectos farmacológicos de cannabis. Cannabis no es una planta sencilla. Dentro de ella contiene 120 compuestos químicamente activos, farmacológicamente activos, de los cuales solo se han estudiado principalmente 2, que son los más abundantes dentro de la planta. El muy conocido THC y el CBD, que se le llama cannabidiol. En 1990 o en la década de los 90 se describen receptores a los endocannabinoides y por tanto a los cannabinoides, es decir, a los componentes de la planta. ¿Cómo se describen estos receptores? Pues muy sencillo. Se explica que existe un receptor endógeno en el organismo en donde la anandamida y los diferentes endocannabinoides, sustancias que nosotros mismos producimos, tienen su efecto. Pero como químicamente los componentes de la planta de cannabis se parecen a los compuestos endógenos, pues estos compiten por el mismo sitio de acción. De tal forma que este famoso THC también tiene un componente que es reconocido en este receptor y por lo tanto tiene acción farmacológica. ¿Cómo se sintetizan y cómo se conducen los endocannabinoides? Los endocannabinoides, a diferencia de la mayoría de los neurotransmisores, se sintetizan en la neurona postsináptica y viajan de la postsináptica a la neurona presináptica para tener su efecto en los diferentes receptores de membrana, como el CB1 o el CB2. Y entonces estos endocannabinoides viajan de la postsináptica a la neurona presináptica. ¿Por qué es importante? Porque los demás neurotransmisores viajan en sentido contrario. Es decir, la mayoría de los neurotransmisores se sintetizan en la neurona presináptica y viajan a la neurona postsináptica, en donde tienen sus diferentes receptores y sus efectos farmacológicos. ¿Por qué es importante tener conocimiento de esto? Pues porque los endocannabinoides viajan en sentido contrario a los demás neurotransmisores. Entonces, imagínense toda una multitud yendo hacia
el estadio de fútbol y ustedes saliendo del estadio de fútbol. Ustedes son los endocannabinoides que cuando intentan salir del estadio, la muchedumbre los impide el paso y entonces cada endocannabinoide tiene que empezar a interactuar con distintos neurotransmisores en su camino. Es como cuando ustedes salen del estadio y pues intentan caminar contra flujo, pues van a tener interacción con las personas que van en contra de ustedes y tendrán que pedirles permiso para pasar. Lo mismo ocurre con los endocannabinoides. Al viajar de la neurona postsináptica hacia la presináptica, cuando todos viajan en sentido de presináptica hacia postsináptica, pues obviamente implica que los endocannabinoides empiezan a tener interacción con otros neurotransmisores durante su recorrido. De tal manera que esto nos hace preguntarnos, ¿para qué sirven los endocannabinoides? Y obvio, los cannabinoides presentes en la planta de cannabis. Pues los endocannabinoides, después de algunos años que se ha podido investigar sobre ellos, se ha descubierto que no se almacenan. Es decir, no son neurotransmisores de primera necesidad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque todos los neurotransmisores que son requeridos para funciones vitales requieren almacenamiento para evitar tener un desabastecimiento de ellos cuando se requieren, por ejemplo, en el estado de alerta. Todos se almacenan en vesículas. Los endocannabinoides no se almacenan, es decir, no son de primera necesidad de nuestro organismo. Estos, es decir, los endocannabinoides, se sintetizan a partir de activación de enzimas y de degradación de lípidos, de ciertas señales. Estas señales, por ejemplo, son un impulso que desencadena la liberación de calcio o la apertura de canales de calcio dentro de una membrana. Entonces, eso es una señal que le dice a la neurona, sintetiza por favor endocannabinoides, se empiezan a sintetizar y obviamente estos viajan de la postsináptica a la neurona presináptica y empiezan a tener efecto farmacológico. Pero todo en el organismo tiene un cierto equilibrio. Así como se sintetizan, debe de haber también una señal que diga, ya hasta ahí, detén la síntesis de los endocannabinoides y metaboliza los que ya se sintetizaron. Entonces, los que están teniendo efecto farmacológico para no tener una sobrereacción, existen unos transportadores de membrana que los recapturan, hagan de cuenta, se los comen y entonces los empiezan a degradar y ya se termina su efecto. Pero esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? 1, porque no son de primera necesidad. 2, se sintetizan cuando hay una señal importante. ¿Cuál es esa señal? Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una crisis convulsiva, uno de los muchos detonantes de una crisis son la apertura de canales de calcio, que lo que hace es incrementar la excitación de las neuronas. Ante esta señal, la neurona tiene una información que dice sintetiza endocannabinoides. ¿Y para qué sintetizo un endocannabinoide? Para modular esa respuesta. Esa respuesta es una crisis convulsiva. Entonces, se sintetizan endocannabinoides y lo que hacen es reducir la frecuencia de las convulsiones, pero no tienen una actividad al infinito. Hay una señal que les indica, ya, hasta ahí, hay demasiados endocannabinoides, captúrenlos, metabolícenlos y elimínenlos, porque no es posible dentro del organismo tener efectos farmacológicos al infinito y más allá, porque entonces estaríamos siempre con un problema, ya sea de temblor, ya sea de atención, ya sea de sueño, entonces todo en el organismo está
fríamente calculado. Y actualmente se han descubierto que tenemos ciertos receptores implicados en los efectos no solo de nuestros endocannabinoides, sino también de componentes exógenos como los de la planta. Se han identificado receptores tanto en el sistema nervioso central, receptores a los que les llamamos CB1, CB2 y receptores vaniloides. ¿En dónde se han identificado principalmente? Bueno, pues en los músculos, en el ojo, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio y en el tracto gastrointestinal. Esto nos habla de que los endocannabinoides tienen efectos importantes en estos sistemas. Por ejemplo, son responsables de la hipotensión, son responsables de una taquicardia refleja. ¿Qué implica esto? Pues cuando nos baja la presión, el corazón tiene que compensar esta reducción en la presión arterial y tiene que garantizar que la sangre llegue completa al cerebro. Por lo tanto, se incrementa la velocidad con que el corazón bombea la sangre, a lo que le llamamos taquicardia refleja. También hay un efecto antiagregante, es decir, evita la formación de trombos. En el sistema respiratorio, por ejemplo, lo que generan es broncodilatación. Por ejemplo, en un ataque de asma, lo que genera va a ser que el bronquio permita la entrada de aire y se mejore de esta manera la oxigenación del organismo. En el tracto gastrointestinal, los efectos que se han encontrado que hacen estos endocannabinoides al tener acción sobre su receptor es la disminución de secreción glandular y la reducción de peristaltismo. También tienen efectos sobre el sistema endocrino, en donde lo que observamos es una disminución de liberación de hormonas sexuales. Y algo, por ejemplo, que nos llama la atención, es que también reduce el número y la motilidad de los espermatozoides. Entonces, cuando algunas personas dicen que es sumamente inocuo fumar marihuana, ustedes tendrán que decirles, ojo, acuérdate de que eres un niño joven o una persona joven y que es posible que a mediano plazo quieras tener hijos y tus espermatozoides no van a tener el número suficiente y a lo mejor no van a tener la fuerza suficiente para viajar y llegar al óvulo y fecundarlo. Entonces, cuidado con la fertilidad. Y en el sistema inmune tienen un efecto modulador de esta respuesta. Entonces, ¿por qué es importante el sistema endocannabinoide? Dentro del organismo, en el sistema nervioso central, la localización de los receptores a los endocannabinoides están en áreas muy importantes. ¿Como cuál? Como el área responsable de la coordinación y control de movimiento, en donde se encuentran las funciones cognitivas, en donde también se integra el dolor, la regulación de sueño, la regulación de la temperatura. Si ustedes se dieron cuenta, los endocannabinoides y sus receptores están esparcidos en todo el cuerpo. Entonces, una pregunta lógica de hacernos es, ¿para qué sirve el sistema endocannabinoide si está en tan diversos tejidos, órganos y sistemas? Pues el sistema endocannabinoide es un sistema que sirve como modulador de la transmisión sináptica. ¿Qué es un modulador? Pues es el volumen de un estéreo, es el volumen o dentro de un control remoto es el volumen, por ejemplo. Es decir, permite incrementar ciertas señales o reducir ciertas señales en función de lo que el organismo necesita. Si yo estoy teniendo una crisis convulsiva, el sistema endocannabinoide se encargará de reducir estas crisis, de evitar rigidez en el cuerpo, de reducir la espasticidad en el organismo.
Por eso es tan importante el sistema endocannabinoide, porque es un modulador de la respuesta sináptica, de la transmisión sináptica. ¿Y a quién modula el sistema endocannabinoide? Como les dije, como viajan en una circulación inversa a la que viajan el común denominador de los neurotransmisores, pues tiene efectos sobre el GABA, sobre el glutamato, sobre la acetilcolina, sobre la dopamina, sobre la adrenalina y sobre la serotonina, entre otros. Es decir, es un sistema que platica con casi todos los neurotransmisores de nuestro sistema. ¿Y por qué lo hace? Pues porque los modula, es su conciencia. Les dice, a ver, glutamato, ya tienes mucha acción, bájale, reduce tu acción sobre el sistema, ya tranquilízate, guárdate y goodbye. Es importantísimo, por ende, el sistema endocannabinoide. Pero no solo hace eso, también activa los astrocitos de las neuronas. Los astrocitos que están pegados a los capilares y a las neuronas son los que les dan la energía y el alimento a las neuronas. Por ello es que se les dice que tienen efecto neurogenerador. ¿Por qué? Porque le dan energía y alimentación a las neuronas. Pero a pesar de que cannabis se ha vuelto altamente popular, no se puede utilizar para curar todas las patologías. Hace 250 años antes de Cristo, ya se conocía el uso de cannabis, por ejemplo, para dolor artrítico, dolor reumático. Y hay información escrita sobre su uso para esos problemas médicos. Pero no es útil para todo. ¿Para qué sí es útil cannabis? Como les dije, uno de los principales mecanismos que se han encontrado de acción de cannabis es el dolor. Evita el dolor. Y nosotros conocemos diferentes tipos de dolores. Y la experiencia es fatal. Pero entonces, cannabis se puede utilizar para dolor artrítico. ¿Por qué? Pues porque en la artritis hay inflamación de las articulaciones. Y como ya vimos, los cannabinoides y los endocannabinoides son responsables de reducir la inflamación y de evitar que el músculo y la articulación esté rígida. También se puede utilizar para la migraña y para dolor neuropático. También se puede utilizar en Parkinson, pero no cura el Parkinson. Lo que hace es mejorar la calidad de vida de un paciente con Parkinson. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque mejora la pérdida de sueño, baja la ansiedad y la depresión y evita el estrés oxidativo. ¿Cómo lo hacen? Pues porque en particular el cannabidiol o CBD tiene propiedades ansiolíticas y además es un antioxidante y un neuroprotector. Esto facilita su acción farmacológica en este padecimiento en particular. En general, los endocannabinoides y los cannabinoides que están dentro de la planta de cannabis tienen o generan bajo daño neuronal, tienen un alto potencial como tratamiento para Alzheimer, permiten o generan nuevas neuronas, reducen la respuesta neuroinflamatoria y en general la respuesta inflamatoria, reducen la agitación nocturna, esta ansiedad que les da, por ejemplo, a los pacientes con Parkinson, y reducen alteraciones en el comportamiento, en particular en pacientes con demencia, que se vuelven a veces agresivos. De tal forma que uno de los tratamientos para los cuales
se recomienda el uso de cannabidiol es para la demencia. La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria y obviamente esto complica la vida de las personas porque no pueden interactuar de manera normal. Se dice que en el mundo hay alrededor de 50 millones de personas que tienen este padecimiento y el cannabidiol se ha descubierto que mejora la presencia de estos síntomas. Nunca es reversible la demencia, pero sí mejora la poca memoria que les queda, mejora estos episodios de recordar eventos de corto plazo. También ayuda a reducir la agresividad de estos pacientes y facilita el manejo de los mismos. Otra de las cosas que puede hacer el cannabidiol CBD es el control de ciertas adicciones. Por ejemplo, la adicción a la heroína, la adicción a la cocaína, al alcohol, a las benzodiazepinas y a los opioides. ¿Y por qué lo pueden hacer? Pues muy simple, porque el cannabidiol tiene acción o interacción con la serotonina, con la dopamina y con los receptores vaniloides. Al tener estas interacciones, permiten la reducción de las crisis de ansiedad que se generan al iniciar a dejar la heroína, la cocaína, el alcohol o las benzodiazepinas. Quiero ahora retomar, ya que estamos platicando sobre la Semana Mundial de las Enfermedades Mitocondriales, de algunos síntomas que son característicos de enfermedades mitocondriales. Por ejemplo, el bajo crecimiento, la pobre coordinación muscular, debilidad muscular, convulsiones, autismo, problemas con la visión y la audición, retraso en el desarrollo, enfermedades de corazón, hígado, riñón, desórdenes gastrointestinales, diabetes, incremento en el riesgo de infecciones, anormalidades en la tiroides, disfunción autonómica y demencia. He puesto con color distinto convulsiones, autismo y demencia. ¿Por qué razón? Porque para estos padecimientos sí puede ser de utilidad el cannabidiol. ¿Y por qué hago mención del cannabidiol y no de cannabis? Como les dije en un inicio, cannabis tiene alrededor de 120 compuestos que químicamente tienen acción en el organismo. Pero de estos 120 compuestos, los más conocidos son el THC, que tiene efectos psicoactivos, es decir, es el que te pone contento. ¿Y qué implica un efecto psicoactivo? Pues es una modificación de la percepción de la realidad. La persona no percibe de igual forma que alguien que no haya fumado THC o consumido THC la realidad. Entonces la gente se pone contenta, pueden sentir que el tiempo pasa lentamente, es decir, se modifica la percepción simple y sencillamente. De tal manera que el THC tiene muchas propiedades farmacológicas y muy buenas, pero por esta acción psicoactiva también puede generar algunos problemas, como por ejemplo psicosis, de tal forma que no se ha definido por falta de investigación cuáles son las dosis y el rango terapéutico en el que no llego a un efecto indeseado como la psicosis. De tal forma que hasta el momento, uno de los componentes de cannabis que más se ha empleado para ciertos padecimientos es el cannabidiol, porque este no tiene el efecto psicoactivo del que les hablo. Y como les platiqué, sí puede reducir las convulsiones al modular la respuesta de los neurotransmisores que generan estas. En el autismo, permite una mejor atención del paciente, se reduce su ansiedad y su falta de coordinación motora. Y en la demencia, permite una mayor integración. Como tengo receptores en el área
cognitiva y de memoria, pues obviamente los agiliza estos procesos. Pero, como también les dije, tenemos 150 años de atraso con respecto, por ejemplo, a la morfina y a la cocaína. Y entonces, ahorita es indispensable que como sociedad exijamos una regulación para contar con medicamentos que cuenten con la tecnología farmacéutica que nos garantice eficacia y seguridad. De tal forma que tengamos la certeza de que un medicamento pueda tener la dosis exacta a administrar dependiendo de la edad y del sexo. ¿Por qué digo esto? Pues porque en lo poco que se ha investigado sobre cannabis, se ha definido o se ha identificado que las mujeres metabolizamos de diferente manera los componentes de cannabis que los hombres, de tal manera que las dosis no deben de ser similares las que utilice una mujer y las que utilice un hombre. Las vías de administración. Hasta la fecha, las únicas vías de administración que se han investigado son la fumada y la oral, pero estas no han sido tan eficientes porque no se ha logrado aislar de manera completa cada uno de los integrantes de cannabis, ni tampoco se ha generado una forma de administración segura. No se saben las dosis máximas permitidas, ni tampoco qué posibles eventos adversos se pueden generar con las diferentes dosis a emplear, ni las posibles interacciones medicamentosas si yo tomo, por ejemplo, omeprazol, o si yo tomo clonazepam, o si yo tomo metformina. Nada de esto se conoce por la falta de investigación que se tiene sobre cannabis. Hasta el momento no se ha permitido la investigación. En México, en 2017 se despenaliza y en la Ley General de Salud se permite la investigación y el uso de cannabis como medicamento. Sin embargo, al carecer de una regulación y normatividad, no se había podido aterrizar. Y los múltiples compuestos o productos que ustedes podían contar con ellos eran del mercado negro. Ahora, el 9 de septiembre, es posible que se publique ya el reglamento para poder fabricar medicamentos que contengan cannabis. Y esto nos abre una gran posibilidad para el tratamiento específico de convulsiones, de dolor, de ansiedad. ¿Por qué digo que nos abre esta posibilidad? Porque vamos a poder investigar qué dosis, qué vía de administración y hasta dónde es segura la administración de cada uno de los componentes. Y para terminar la plática, quiero concluir que es necesario para el uso de cannabis establecer las dosis y los padecimientos en los cuales se va a emplear cada uno de los componentes de la planta. No se puede emplear la planta completa. ¿Por qué razón? Pues porque muchos de sus componentes son antagónicos. Por ejemplo, el THC es psicoactivo y también produce psicosis. Y el CBD es ansiolítico. Son antagónicos. Mientras uno te tranquiliza, el otro te puede estar alterando y generar psicosis. Por ello, si yo administro la planta completa o un extracto de la planta completa, pues no necesariamente voy a controlar todos los efectos farmacológicos que estos tengan. No se puede usar para patologías complejas, como por ejemplo las enfermedades mitocondriales, extractos completos de cannabis, porque contienen THC, que es un factor importante de alteración. En particular, produce psicosis y a cierta dosis es promotor de convulsiones, el THC. No así el CBD o cannabidiol. Es por ello que ahora que salga la regulación, podremos contar con medicamentos seguros que solo contengan cannabidiol
sin ningún otro componente, a la dosis exacta y precisa para tener efecto farmacológico y tener un margen de seguridad completo y realmente estudiado en nuestra población. Se debe demostrar su biodisponibilidad en los diferentes pacientes, tanto niños como personas mayores que ya tienen problemas, por ejemplo, de riñón, de circulación, y en ellos se debe demostrar que la dosis que se les va a administrar va a llegar a niveles terapéuticos confiables y que no va a generar un evento tóxico. Y obviamente se tiene que establecer su vida de anaquel. Tenemos que tener un producto que no solo tenga el lote de fabricación, sino su fecha de caducidad. Los productos que ustedes en este momento pueden tener acceso son productos que no están regulados como medicamentos. Por lo tanto, no tienen una regulación tan estricta para su fabricación y comercialización. Actualmente en México esperamos contar con una regulación que establezca esto y seremos los primeros a nivel mundial que regulen el uso de cannabis como medicamento con un estricto control sobre sus productos de degradación y su estabilidad para establecer cuál va a ser su fecha de caducidad. Cualquier duda, queja o sugerencia, les pido me la hagan llegar al correo electrónico citlalia@finova.mx. Les agradezco mucho la invitación y quiero nuevamente agradecer a los organizadores y decirles que los avances científicos y tecnológicos cada día nos acercan a un tratamiento que permita una calidad de vida distinta para este tipo de enfermedades tan complejas. Cannabis es uno de los muchos compuestos naturales o productos naturales que contienen en su interior principios activos importantes para ciertas patologías o para ciertos síntomas de algunas patologías. Insisto, cannabidiol es un compuesto que puede ser utilizado para control de convulsiones en algunos de los pacientes que tienen enfermedades mitocondriales, pero no son la panacea. Les agradezco infinitamente la invitación y por mi parte es todo. Muchas gracias.